Dios habló a nuestras vidas, ministró nuestro corazón. Primera de Reyes, vamos a leer. Esta tarde luego nos sentamos, amén. Capítulo 18, gloria al Señor, verso 41. Una historia muy hermosa donde hay una situación que estaba pasando el pueblo de Dios en aquel tiempo. Y también si nos ponemos a ver en este tiempo, a través de todas las luchas, pruebas que está viendo en este suelo de tierra, también hay una situación casi parecida. Y aquí hay dos personajes que se destacan en esta historia, que habla a través del profeta Elías, un varón de Dios, lleno de la unción, lleno del poder. Y en esta noche quiero compartirla con ustedes, luego nos sentamos. Capítulo 18, primer libro de Reyes, versículo 41. Vamos a leer la palabra en nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Dice así: Entonces Elías dijo a Acab: Sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Y Acab subió a comer y a beber. Y Elías subió a la cumbre del Carmelo, postrándose en tierra, pasó allí rostro sobre la tierra y oró a Jehová. Amén. Dios lo bendiga. Tome su asiento, hermanos, hermanas, en esta tarde. Todos el coro también puede sentarse. Nos vamos a estar en esta tarde, vamos a leer, compartir esta preciosa palabra que Dios nos dio. Amén. Que Dios ministre su vida en esta tarde. Déjeme decirle que usted está en el mejor lugar. Amén. Está en el mejor lugar donde Dios en esta tarde lo ha traído. Como decía el hermano Osvaldo, muchas veces venimos cabizbajos, cansados por alguna circunstancia adversa que nos toca pasar. Pero sabe, hermano, que cuando venimos a este lugar, todos esos problemas, esas dificultades se van. Porque aquí está la presencia de Dios, aquí está la unción de Dios. Y me traía a memoria cuando el día lunes hablaba del siervo del Señor, que él podía sentir la presencia de Dios cuando entró en este lugar. Amén. Y eso es hermoso, hermano. ¿Por qué? Porque vemos que Dios está respaldando nuestra oración, está respaldando nuestra presencia, nuestra coinonía, nuestra comunión. Dios lo está respaldando. Amén. Y aquí vemos la historia de Elías. Un momento difícil estaba pasando Israel. No llovía por 3 años y medio. No había nada. Amén. No se podía sembrar, no se podía hacer nada. Los animales se morían y el río que estaba abasteciendo a Jerusalén se estaba secando. Y allí empezó el problema, allí empezó la dificultad. Y en este tiempo también podemos ver en este suelo de tierra distintas dificultades. Enfermedades, desánimo. Si usted le pregunta a la persona que muchas veces se encuentra en la calle, ¿qué es lo que te dice? Todo está mal. Amén. No alcanza, lo que primero se te dice. Pero nosotros como hijos de Dios, si nos ponemos también a conversar de esas cosas, la palabra de los reyes dice que tenemos que marcar una diferencia. Amén. ¿Qué es lo que tenemos que responder nosotros? Si todo está mal, pero hay alguien que nos puede ayudar y ese alguien se llama Jesús. Acá fue y se quejó y le dijo a Elías: ¿por qué no haces esto, Elías? ¿Por qué no ora a Dios para que envíe la lluvia? Y sabe que el problema no era Elías, el problema era del rey, porque él había desobedecido a Dios. Y así también en este tiempo, el hombre, la mujer, desobedece a Dios, vienen las consecuencias. ¿Y a quién culpamos? Primeramente, a Dios. ¿Ven? Dios se olvida de nosotros. No, Dios no se olvida. Nosotros nos olvidamos de Dios, que es diferente. Cuando Dios hizo al hombre y a la mujer, le puso en el mejor lugar. Primeramente al hombre, dijo uno. No, Dios hizo a los dos. Pero ¿sabe qué, hermano? Primero tenía que poner a Dios su figura paternal allí en el huerto del Edén. Amén. Dice que Dios le puso allí a Adán. Y luego vio Dios que Adán hizo todas las cosas, pero no encontró a alguien idóneo, alguien en quien poder confiar, en quien poder decirle: mira, esto hice hoy, esto caminé en el Edén, fui en el río, vi esto. No le quería poder contar a nadie, porque los animales no entendían. Amén. Y entonces Dios, que es sabio y conoce todo, dijo en sí:
tengo que crear algo para que haga compañía a Adán y pueda hablar con él, pueda conversar, pueda tener esa comunión. Y dice, hermanos, que Dios le hizo dormir a Adán una buena siesta, y mientras él dormía, vino Dios y operó a Adán en una parte de su costilla. De su costado sacó una costilla e hizo la compañera idónea. A ver, hizo la compañera idónea. Y dice, hermano, que cuando despertó Adán de su siesta, se encontró con el regalo, se encontró con algo hermoso. Entonces él dice que dijo, esto es hueso de mis huesos y carne de mi carne. ¿Cómo lo voy a llamar? Varona, dice el antiguo tiempo, en la antigua lengua hebrea, que pasando los tiempos viene a ser mujer idónea, agradable, no esclava, idónea, dice la palabra. Pero muchas veces nosotros, hermanos, como hombres, le tuvimos en poco. Pero dice la palabra de Dios que si yo golpeo al que tengo al lado, me estoy golpeando a mí mismo. Y eso es lo que Dios hizo. Pero dice que Acab se enojó. Dijo, Elías, ¿por qué nos haces esto? Y hoy también podemos ver que en el mundo, en este mundo actual, lo que primero culpan es a Dios. Dice, si existe un Dios, ¿por qué hay enfermedad? ¿Por qué hay muerte? ¿Por qué hay dolencia? Y muchas veces lo decimos por nuestras propias rebeliones. Adán, cuando desobedeció a Dios, entró el dolor, entró la desesperación, entró la enfermedad, entró la muerte. Amén. Y no podía culpar a nadie. Pero Dios, pasando los tiempos, dice la palabra, que nuevamente miró. Y dice también que a Dios se le dolió el corazón por haber creado al hombre, por la maldad que había hecho. Pero dice que allí en medio de toda esa maldad también vio a un hombre que era íntegro en medio de todo eso, que fue Noé. Si usted se pone a ver la historia bíblica, había problemas, había dificultades, pero siempre alguien se levantaba a buscar a Dios. Como estamos haciendo en este tiempo, aquí hay miles de dificultades. Ahora empezó nuevamente que hay amenaza, que esto va a volver a ser como estaba antes. Pero hermano, ¿sabe qué? Nosotros como pueblo de Dios tenemos que parar y decirle, hasta aquí llegaste enemigo, hasta aquí llegaste pueblo, hasta aquí llegaste diablo. Aquí está el poder de Dios, aquí está la unción de Dios. Yo soy hijo de Dios y tengo la autoridad para decirte que no vas a tocar mi familia, no vas a tocar mi economía, no vas a tocar mi barrio, no vas a tocar mis hijos, no vas a tocar mis vecinos, porque yo tengo la unción de Dios. Pero para eso tengo que hacer algo. ¿Qué tenemos que hacer? Venir al monte. Y muchas veces nos cuesta venir al monte, porque en el monte, allí donde solamente estamos usted y el Señor, yo y el Señor. Elías le dijo a Acab, ve y come. Hay una diferencia. Dice que el rey se fue y se puso a comer, se puso a beber y estar, porque él tenía todas las cosas, a él no le faltaba nada, pero el pueblo se estaba muriendo de hambre. El pueblo estaba sediento, no tenía agua. Dice la historia bíblica que el agua que ellos bebían estaba oscura ya por el barro que había. Miren la desesperación. Si usted mira en estos tiempos que nos llovió, todo esto estaba mal, se estaban desesperando. Las plantas se morían, necesitaban agua. Y dice, imagínense 3 años y medio sin que caiga una gota. Fíjese, hermano, que ya por sí Israel es desértico. Y por 3 años y medio no caiga una gota, y todo estaba mal. Pero el rey tenía todavía reserva, dice, porque en aquel tiempo se preparaban. Y es lo que nos enseña en este tiempo también, que nosotros debemos tener una reserva de espíritu en nuestro corazón. ¿Por qué, hermano? Porque muchas veces vienen dificultades fuertes, peligrosas, adversas, y parece como que Dios no escucha nuestra oración, como que Dios se olvida de nosotros. Pero ahí donde nosotros tenemos que tener en el buen depósito una palabra que nos aliente, que nos ayude a salir adelante. Y dice la palabra de Dios que Elías se fue y se postró 7 veces. El número perfecto de Dios. Dios hizo todas las cosas en 7 días. Amén. Por eso dice que él se fue y se postró 7 veces. Pero antes que él vaya a hacer eso, ya soltó la palabra. ¿Por qué? Porque él tenía en su corazón. Le dijo a Acab, ve, porque se oye una gran lluvia.
¿Y qué en este tiempo estamos oyendo nosotros? ¿Qué está oyendo usted? ¿Qué estoy oyendo yo? De todo lo que se está predicando en este tiempo, de lo que se está enseñando en este lugar. Algo no tiene que quedar, hermano, en nuestro corazón. Algo tiene que quedar instalado allí que nada lo pueda sacar. Amén. Para que cuando venga la adversidad, usted pueda decir, hay problemas, pero yo siento la bendición de Dios, siento el poder de Dios, siento la unción de Dios. Y muchas veces, hermano, yo le digo, a mí me ha pasado, y se viene llorando a alguien, sí, todo está mal, quédate tranquilo. Muchas veces, hermano, nosotros reaccionamos de esa manera porque somos hombres, pero cuando estamos llenos del poder de Dios, lo que primero decimos, sí, hay problemas, pero Dios tiene la solución. Te presento al Cristo que yo predico, te presento al Cristo que yo sirvo. Él me sacó de ese problema, Él me sacó de esa enfermedad, me sacó de ese vicio. Amén. Pero muchas veces cuando está vacío nuestro depósito, no podemos hablar. Queremos consolar, queremos poner nuestras propias palabras, pero la palabra de Dios dice que cuando nosotros buscamos como Elías, él todavía no había orado, pero él ya oyó la lluvia. ¿Por qué? Porque en el espíritu de Elías estaba Dios. Y cuando nuestro espíritu, en nuestras emociones, en nuestra alma está dominada por el poder de Dios, no nos puede afectar nada. Aunque muchas veces nuestro cuerpo esté dolorido, pero el apóstol Pablo dijo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Amén. ¿Y sabe qué, hermano? El apóstol Pablo no tenía un dolor de cabeza como muchas veces tenemos nosotros. Cuando él lo habían sacado, lo habían golpeado, lo dejaron en la calle, fuera de la ciudad, porque ya pensaron que se había muerto. ¿Qué hizo cuando él se despertó? Dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y volvió a predicar la palabra del Señor. Y cuando nosotros hoy sentimos un dolor, hoy me duele la iglesia, mañana me duele. Y ¿sabe qué, hermano? Ahí cuando nosotros más tenemos que estar en comunión los unos con los otros. Porque si no, hermano, Dios no puede hablar de todas las maravillas que Él puede hacer, pero si nosotros no ponemos nuestra parte, como decía mi hermano, Dios no se va a bajar. ¿Amén? ¿Por qué? Porque Él nos puso a cada uno de nosotros en este lugar para mostrar el reino de Dios a cada uno de que están cerca nuestro o los que están lejos. Pero si nosotros nos conducimos como Elías, vamos a escuchar la bendición, vamos a ver la prosperidad, vamos a ver la sanidad, vamos a ver la liberación, vamos a ver la restauración, vamos a ver el cambio, aunque no lo veamos, pero debemos proclamarlo, porque eso es la fe que Dios nos da. Amén. Él dice, ven acá, porque viene una gran lluvia que va a inundar, que va a traer los frutos a la tierra, y entonces Israel sabrá que Dios ha hablado a través de mi boca. Amén. Mira, hermanos, todavía no se iba a orar, pero ella tenía en su corazón, en su depósito, toda esta palabra. Y muchas veces nosotros, hermanos, damos vuelta y buscamos y queremos agradar, pero no. Nosotros vamos a agradar a Dios, y cuando agradamos a Dios, Dios mismo nos exalta, como decía el hermano. Amén. Pero si yo no busco de Dios, ¿qué le puedo dar a usted? No le puedo dar nada. Le puedo gritar, predicar, pero si usted no quiere poner su parte, Dios no es atrevido. Él espera, Él es un caballero. Él no es como yo vengo, golpeo y me voy. No, Dios está ahí, golpea y sigue esperando. Dios llama y sigue esperando. Pero está en nosotros la decisión. Amén. Si usted viene y golpea mi puerta y yo no lo abro, y si usted sigue insistiendo, lo voy a tener que abrir. Y de la misma manera es Dios con nosotros. Viene y golpea nuestra puerta, nuestro corazón, dice, mira, Neilito, quiero hablar con vos. Y muchas veces, espera, Señor. Elías fue a orar, pero acá fue a comer y a beber. Y muchas veces nosotros decimos, no, tengo hambre, no voy a ayunar, no voy a hacer esto, como decía el pastor. Cuando nos ponemos en ese espíritu de buscar a Dios, siempre alguien va a venir con una tentación. ¿Amén? Pero ¿sabe qué? Elías le dijo acá, ve y come, y acá fue obediente. Fue, comió y bebió y todo estaba bien. Se olvidó del problema, se olvidó que el pueblo estaba hambriento, que no había agua, que no había nada, que no había cosecha. Pero Elías dice que fue y se arrodilló en la cumbre del Carmelo. ¿Y sabe qué, hermano, en este tiempo? La cumbre del Carmelo es este lugar.
es este recinto, este auditorio. Estamos aquí buscando la presencia de Dios, buscando el rostro de Dios, buscando al Espíritu de Dios que nos fortalece, que nos da la fuerza, que nos robustece. ¿Para qué? Para poder soportar cuando vienen las pruebas, cuando vienen las luchas. Nosotros nos paramos y allí estamos firmes. Amén. Pero debemos hacer como Elías. ¿Y saben qué, hermano? Sigue diciendo. Entonces acá se subió a su carro, fue, comió y bebió. Mientras tanto, Elías subió a la cumbre del Carmelo y arrodillándose, poniendo su rostro en tierra y entre sus rodillas. Mira, hermano, la condición que fue a hablar Elías. El otro día veía un pastor y decía que de esta forma oró Elías. Él se arrodilló en el altar, puso la cabeza de toque. Dice, así estuvo Elías 7 veces. Y muchas veces nosotros estamos arrodillados 10 minutos y ¡ay! Ya me duele la rodilla. Pero Elías dice que allí oró con Dios, habló con Dios y le dijo, Señor, tened piedad, tened misericordia. Aunque el pueblo, aunque acá se apartó y hizo lo malo, pero hay gente que necesita el agua. Y seguía orando Elías. Y en eso dice que llamó a su criado. Amén. Porque imagínense, bajarse hasta acá, subir de vuelta, había que estar en forma. Y en ese tiempo dice que Elías ya era bastante grande. Póngale unos 50, 60 años. Entonces él tenía un criado. Y lo llamó al criado y le dijo, mira, ve y mira al mar si hay una nube. Y fue el criado, miró y le dijo, Elías, no hay nada. Y nuevamente Elías, por segunda vez se arrodilla, rostro en tierra, y clama a Dios, Señor Jehová, mira, tené piedad, tené misericordia, porque el pueblo tiene sed, el pueblo tiene hambre, y nosotros estamos en medio de ese pueblo, decía Elías. Esto lo anoté yo, hermano, no crea que estoy leyendo la Biblia. Bendito sea el nombre del Señor, porque en una oportunidad alguien me dijo, pero eso no está escrito en la Biblia. A ver, y el pastor Acosta decía que debemos anotar muchas veces para poder interpretar. Amén. Porque cada palabra tiene su contexto. Cada palabra usted le saca algo nuevo cada día. Le está sacando algo especial. Y dice Elías, oró y le dijo, por segunda vez vino su criado y miró y le dijo a Elías, no hay nada, mi señor. Nada. Y entonces nuevamente por tercera vez Elías se fue y orando a Dios, pidiendo misericordia, le dijo, Señor, yo me acuerdo como tú salvaste a Israel en el desierto, cuando no tenía agua, y le dijiste a Moisés que golpee la roca y salga agua. Y entonces Elías nuevamente llamó al criado y le dijo, ve ahora, la cuarta vez. Dice que el criado obediente fue, miró, le dijo, Elías, no hay nada. Imagínese, hermano, que nos diga el pastor, mira allá afuera, si hay algo, pongamos una barra de oro. Si el pastor está seguro y la palabra dice, si tuvieras fe como un grano de mostaza, le diría a este monte, desarráigate y plántate en el mar, lo haría. Mire si el pastor le dice, fe, no hay nada. La cuarta vez hay que querer renegar, hay que querer lesionar. Pastor, ¿qué está pasando? Pero dice que este criado fue a la quinta vez nuevamente Elías, orando, diciendo, Señor, estamos aquí, no deje caer en tierra mi palabra, porque ya oí la lluvia que viene. Y seguía orando Elías y buscando el rostro de Dios. Entonces a la quinta vez vino el criado y le dijo, no, mi señor, nada se ve. Y muchas veces, hermano, nosotros estamos orando, estamos clamando, estamos pidiendo algo. En esta noche voy a poner un ejemplo. Yo en un tiempo clamaba porque estaba separado de mi esposa y cada vez decía, Señor, ¿cuándo vamos a arreglar esto? Y muchas veces estaba en mí también la determinación de arreglar. ¿Amén? Y muchas veces nosotros oramos y decimos, pero Dios tocale. Y muchas veces nosotros tenemos que dar el primer paso. Y así estaba el criado de Elías. Y decía este hombre, Elías, mi señor, no veo nada. Y muchas veces nosotros oramos y viene palabra a nuestras vidas y decimos, pero ¿cuándo se va a cumplir? Cuando más pienso y parece que más Dios se aleja. Pero ¿sabe qué? Dios está probando nuestra fidelidad.
Nuestra búsqueda Dios está probando. Y dice en la sexta vez, se fue Elías y oró. Nuevamente, como hizo la primera vez, poniendo su rostro entre sus rodillas, clamaba a Dios, diciendo: Señor Jehová, ten misericordia y extiende tu mano. Y nuevamente llamó a su criado y se fue. Y vino el criado y le dijo: no, señor mío, nada acontece. Era la sexta vez. Y yo me preguntaba y decía, muchas veces, ¿cuánto estamos orando? ¿Cuánto estamos clamando? Y muchas veces vienen siervos y nos hablan y nos dicen: Dios oyó tu oración, y nosotros decimos amén. Y cuando llegamos a la casa y vemos que no pasa nada, nos queremos retractar, no queremos volver, queremos decir, pero parece que el profeta se equivocó, parece que el profeta está en otra sintonía, no está en la mía, no está en mi lugar, no está en mi problema, no está en mi necesidad, no está en mi angustia, no está en mi tribulación, pero él dice que ya viene la bendición. Y sigue, hermano. A la séptima vez fue Elías y oró nuevamente. Y entonces su criado fue y le dijo: oh, mi señor Elías, veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre. ¿Qué vista tenía el criado? Fíjese, hermano, dice que del mar, allí a lo lejos, se levantaba una nube como la palma de una mano. Fíjese la visión que tenía el criado, amén. Fíjese la visión que Dios nos quiere dar a nosotros como siervos suyos, como hijos suyos. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros estamos en comunión, aunque el mundo no vea nada, pero nosotros vemos la bendición, vemos que viene desde arriba, no desde abajo, viene desde arriba. Por eso dice que de la palma, como la palma de la mano de un hombre, se levantaba a la distancia en el mar. ¿Qué quiere decir? Que eso venía de arriba, no venía del mar, viene desde la presencia de Dios. Por eso el apóstol Pablo dijo: he aquí que ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Amén. Y sigue diciendo: entonces Elías le dijo, Elías, ciñendo su ropa, acomodándose, corrió delante del rey Acab y llegó primero a Jezreel. Mira, hermano, Elías dice que ciñó su ropa y corrió, que fue más rápido que los caballos que tiraban el carro del rey. Llegó primero, y mientras que él corría, dice que el agua llegó, vino la lluvia, y Acab se tuvo que mojar todo porque no fue obediente. Cuando el criado fue y le dijo: ve, toma tu carro, ve, porque se viene la gran lluvia. Y Acab le dijo: no, hace 3 años y medio que no cae una gota y tú me dices que viene una gran lluvia. Pero Elías, cuando escuchó la lluvia, ciñó su ropa y corrió delante del rey. Y llegó primero a Jezreel. Se puso al resguardo y los cielos abrió la fuente. Y así también en este tiempo, cuando nosotros somos obedientes a la palabra de Dios, puede haber problemas, puede haber escasez, puede haber falta de todo, pero si nosotros somos obedientes, desde los cielos Dios va a enviar la bendición, desde los cielos Dios va a enviar la palabra que nos fortalecerá, que nos animará y que nos va a poner en la brecha. Y si hay enfermos, Dios va a sanar por nuestra oración, por nuestro clamor, y Dios lo va a hacer. No porque nosotros seamos más buenos, sino porque dejamos que la palabra entre en nuestro corazón. Y sigue diciendo: entonces, cuando vieron todos estos milagros, el rey Acab entendió y dijo: verdaderamente Elías es el enviado de Dios. Y así también en este tiempo, en la actualidad, cuando nosotros como hijos de Dios ponemos la palabra que nos enseñan nuestros líderes o pastores y la guardamos y la ponemos por obra, el mismo mundo, el mismo hombre que muchas veces se levanta dirá: verdaderamente esto tienen de Dios, porque hay problemas, pero ellos están bien, hay dificultad, pero ellos tienen las cosas. ¿Por qué? Porque sirven a un Dios grande y poderoso. Y ese Dios que estamos sirviendo, hermano, ese lo vamos a poder hacer la palabra con todo su corazón. Y dile: Señor, siento la bendición
Siento la gracia de Dios, siento la sanidad, siento la liberación en el hogar, en la familia, en los hijos, siento la bendición. Proclámelo en esta noche, aunque no lo vea, aunque esté lejos, pero proclámelo en usted, proclámelo en su vida, en su hogar, en su trabajo, en lo que haga, y Dios lo va a dar, hermanos. Bendito sea el nombre de Jesús. Y sigue diciendo la palabra. Entonces, Israel pudo florecer. Israel pudo nuevamente sembrar y cosechar los frutos de la tierra. Mira, hermanos, cuando nosotros entendemos la palabra de Dios, como les decía, no puede haber nada, pero nosotros tenemos. Quizá no tengamos en abundancia, pero tenemos el sustento de todos los días. Acá, Elías tuvo el sustento durante 3 años y medio de pan y de agua. Pero llegó el tiempo que Elías tenía que mostrar el poder de Dios en estos incrédulos. Y así también en este tiempo, como hablaba el pastor el día lunes, en este tiempo Dios va a mostrar su gracia, su poder en este lugar, para que todo aquel que está en otros dioses, creyendo en otras cosas, vea que aquí hay poder, que aquí está la unción, que aquí está la gracia. Pero algo tenemos que hacer, algo tenemos que realizar nosotros para que eso acontezca. ¿Qué decía la palabra que predicaba el pastor Mateo? Que debemos ayunar. Y eso se viene diciendo hace varios días, hermanos. ¿Amén? Quiero decir que estamos en la misma sintonía, en la misma comunión. Solamente que muchas veces nos cuesta un poquito, pero en esta noche nos vamos a determinar a pararnos, a sentir la bendición, a sentir la lluvia grande que viene. Si está enfermo, proclame sanidad. Y si no tiene trabajo, dile: Señor, tú me vas a dar. Porque yo quiero ofrendar, yo quiero diezmar. Y muchas veces está eso decir en nosotros. Muchas veces nosotros decimos: Señor, bendíceme, dame. Y no decimos para qué queremos la bendición. No sabemos muchas veces para qué lo queremos. Pero aquí Elías le dijo: Señor, no dejes caer en tierra ninguna de mis palabras que le dije acá. Aunque todavía yo no he visto la nube, pero siento la bendición. Siento la lluvia. Y cuando nosotros declaramos eso, el infierno se va a levantar. Pero ¿sabe qué dice Daniel? Cuando él dispuso su corazón, su oración fue oída. Desde el primer día que él dispuso su corazón en buscar a Dios, su oración ya fue oída. Todavía quiere decir que todavía él no había proclamado lo que él necesitaba, pero él preparó su corazón y Dios ya lo escuchó. Y eso es lo que estaba reflejando Elías acá. Él todavía no había orado, pero él ya escuchó la lluvia. ¿Por qué? Porque dentro suyo estaba el poder de Dios. Y ese poder está en nuestras vidas también en este tiempo. El Espíritu Santo de Dios está en nosotros. Como fue en aquel día de Pentecostés, dice: pero algo Jesús le dijo a los discípulos: no se muevan de Jerusalén. El único que recibió el espíritu corporal fue Jesús, porque él no tenía ninguna mancha, no tenía pecado. Él recibió la paloma del Espíritu Santo, aleluya, corporal, físico sobre él. Pero ¿qué pasó en Pentecostés? Cayó el fuego de Dios, porque nosotros estábamos llenos de pecado, llenos de inmundicia. El fuego de Dios limpia, purifica, y hablamos en nuevas lenguas, hablamos nuevas alabanzas. ¿Por qué? Porque el fuego de Dios cae sobre nosotros. Pero algo tenemos que hacer: estar en comunión los unos con los otros. Y eso muchas veces cuesta. Porque yo muchas veces tengo una mirada, el hermano tiene otra, y el hermano tiene otra, y el hermano tiene otra, pero nosotros tenemos que volcarlo al altar, como decía la palabra, como decía allí, cuando se traían las ofrendas, se volcaban en el altar, se quemaba la grosura, entonces todos tenían un mismo sentir, y el sacerdote salía vivo del santuario, aleluya. Pero si no había ese mismo sentir, el sacerdote pagaba los pecados de Israel. Muchas veces se moría, dice la palabra de Dios, y dice que pasando los tiempos, algunos dijeron: bueno, le vamos a poner un cordel de vino, para que cuando vemos que no sale el sacerdote, dice que lo tiraban para afuera, para que no muriese. Pero Dios, el sumo sacerdote Jesús, el Cordero inmolado, nos dio libre acceso a entrar al trono de la gracia. Amén. Pero tenemos que hacer algo: buscar el rostro del Señor. Quiero leerle otro versículo en Ezequiel. Bendito sea el nombre del Señor, para ir redondeando lo que estamos
hablando. Ezequiel capítulo 34, gloria al Señor. Bendito sea el nombre de Jesús en esta tarde. Ezequiel 34, versos 29 y 30. Dice la palabra del Señor. Y Jehová, su Dios, estoy con ellos, y por ello mi pueblo no perecerá, sino que Dios guardará a Sión. El Señor lo ha hablado. Entonces Ezequiel entendió y fue y se paró en medio de la congregación y le dijo: pueblo de Israel, el Señor es vuestro pastor y vosotros sus ovejas. Y Jehová el Señor se manifestó. En esta tarde nosotros somos oveja del Señor. Y sabe, hermanos, San Juan dice que el buen pastor su vida da por las ovejas. ¿Y cuál es el buen pastor? Jesús. Él dio la vida por nosotros. Él dijo: no soy como el pastor asalariado, que viendo venir el peligro se va y abandona a sus ovejas. No, yo doy mi vida por mis ovejas. Eso es lo que decía Ezequiel, profetizando que nosotros como pueblo de Israel, aquel tiempo era oveja del Señor, pero pasando los tiempos vino Jesús a rescatar a las ovejas que no eran de su redil, que no eran de su prado, que somos nosotros los gentiles. Por gracia y misericordia entramos a la presencia de Dios. Amén. Bendito sea el nombre de Jesús. Y sigue diciendo: entonces, pasando los tiempos, Jesús dijo: yo soy el buen pastor y mis ovejas oyen mi voz. Amén. Mis ovejas oyen mi voz. Quiere decir, hermano, que si usted y yo oímos la voz de Dios, somos ovejas del Señor. Somos corderitos hermosos, aunque somos medio negritos, algunos medio manchaditos, pero somos hermosos para el Señor. Amén. Y sigue diciendo: entonces Ezequiel le dijo: oveja soy del Señor, nuestro Dios, nuestro Creador, que nos libró de la mano de los reyes egipcios y también de los reyes amorreos, cuando el pueblo marchaba para la tierra prometida. Y así también, pasando los tiempos, Jesús dijo: y por todos lados y predicar el evangelio del reino de Dios a todo ser, a todo hombre, raza, lengua y naciones. Amén y amén. Mira, hermanos, Elías había orado por lluvia, había orado por la bendición. Ezequiel le dijo: oveja soy de Jehová. Mas Jesús, pasando los tiempos, dijo: vosotros sois mi oveja si oyeres mi voz. Ahí está el problema. Muchas veces nosotros queremos oír otra voz y no la de Dios. Queremos oír cualquier otra voz, pero muchas veces menos la de Dios. Pero en esta noche usted y yo estamos en el mejor lugar, en el monte alto, donde oímos la bendición, donde oímos lo que Dios tiene para nosotros, lo que Dios tiene para nuestra vida, tiene para mi vida, para mi familia, para su familia, para su generación. Amén. Sabe que usted y yo estamos preparando la generación que va a venir después. No sé si lo voy a ver a mi hijo predicando, a ver a mi nieta predicando, pero yo ya estoy preparando el camino, como hizo Juan el Bautista. Preparó el camino para que venga Jesús y traiga la bendición. Juan el Bautista dijo: es necesario que yo venga para que Él crezca. Y también, pasando los tiempos, muchas veces nosotros vamos a entrar allí a escuchar lo que viene de los nuestros. Muchas veces ya no vamos a entender el nuevo mover. Juan el Bautista predicó de una forma, pero Jesús vino y predicó de otra forma, pero siempre el mismo mensaje. No cambió, sino vino a confirmar lo que decía Juan el Bautista, lo que decían los profetas. Y así también nosotros en este tiempo estamos haciendo. Muchas veces algunos dicen: no, ustedes predican de esa forma. No, predicamos la palabra de Dios, tal cual está escrita. Dice la palabra: no quitarás ni agregarás. Predícale tal cual está escrita. Si la palabra de Dios dice que esto es blanco, es blanco. Y si la palabra de Dios dice que eso es negro, es negro. Tiene que ser negro. No lo tenemos que cambiar como hoy el mundo quiere hacer, como hoy quiere hacer en nuestras escuelas. Ayer estaba hablando con una maestra
y hablaban de un libro que se está exponiendo en la ciudad de Buenos Aires. Yo cuando lo leí el contenido, me subí de la espalda, porque es un libro totalmente fuera de contexto. Es como leer una revista pornográfica fuera de contexto. Y eso se está metiendo en las escuelas y en los colegios de Buenos Aires, pero va a venir para toda la ciudad, para toda Argentina. Por eso, hermano, nosotros como siervos de Dios, como hijos de Dios, tenemos que orar y pedir que eso no entre en nuestras escuelas, que no entre en donde están nuestros hijos, donde están nuestros adolescentes. Así que el libro se llama La Tierra, desde la Tierra. Pero hermano, hay unas que quizás que cuando nosotros estábamos en el mundo decíamos esas palabras que está escrito en ese libro. Y la gente le está dando cabida. Y cuando les predicamos la palabra de Dios, no quieren escuchar. Por eso usted y yo, la palabra nos dice, llamarlo blanco, blanco, y lo negro, negro. No tiene medio. Por eso Jesús dijo, mejor que sea frío, no tibio. Sea frío o caliente. Una de las dos cosas. Pero nosotros en este tiempo debemos ser llenos del Espíritu Santo y prepararnos para que cuando vengan estas pruebas, vengan estas palabras, nosotros tengamos como refutarla con la palabra del Señor. Amén. Hermanos, yo le digo, yo apenas tengo 7º grado, pues, aprendí a leer cuando ya era grande, pero Dios me dio la inteligencia y la capacidad de poder hablar. Amén. Porque yo me asustaba, no podía hablar, era medio tartancho, me ponía nervioso y no podía hablar. Pero un día Dios vino y sanó mi corazón, sanó mi lengua, y eso es lo que Él quiere hacer con usted en este tiempo también. Pero algo tenemos que hacer, buscar de Dios. No sé cuánto tiempo estás orando, cuánto tiempo estás buscando de Dios, pero si no hay respuesta, sigue intentando, sigue pidiendo, sigue golpeando, sigue diciendo, Señor, aquí estoy, tu palabra dice esto. Y cuando nosotros tenemos esa actitud, Dios empieza a mirar y empieza a decir, llévale la bendición, llévale lo que está pidiendo, llévale lo que necesita. La viuda corrió a Eliseo y le dijo, Señor, tu siervo, mi marido, murió. Él era piadoso. Él hacía la obra, pero dejó cuenta. Y hoy vienen los acreedores a querer llevar a mis hijos. Ella podía decirle cualquier cosa, pero Eliseo le dijo, no. ¿Qué tienes en tu casa? Declárame qué tienes en tu casa. Y ella le dijo, tengo un cuarto de aceite, dice la palabra. Entonces Eliseo le dijo, ven y pide muchas vasijas y enciérrate tú y tus hijos. Y empieza a cargar. Y eso nos enseña, hermano, en este tiempo, que muchas veces con nuestra poquita fe que tenemos, con nuestra poquita esperanza, poquitas fuerzas, pero si nos metemos dentro, nos metemos en la comunión con Dios, Dios hará grandes cosas. De ese cuartito de aceite, dice la Biblia, que se llenaron muchas vasijas y ella pudo vender a buen precio y pagar su deuda. Y con lo que le sobró vivió. Y después la Biblia ya no cuenta si siguió o no. Pero dice la palabra de Dios que ella con eso hizo grandes maravillas en ese lugar. Pero nosotros también nos enseña que en este tiempo, cuando nos ponemos en comunión, vamos a hacer grandes cosas. Pero debemos buscar el rostro de Dios. Póngase de pie, vamos a orar esta noche. Vamos a pedir a Dios que Él derrame de su gracia. Y si alguien quiere venir al altar, pase rapidito, oramos y pedimos a Dios que derrame su unción. En esta noche reclame las promesas. No se quede, no se calle. Dile, Señor, tu palabra dice. Elías todavía no fue a orar, pero ella sintió la lluvia, sintió la bendición. Y en esta noche, si usted le dice de esa forma, Dios va a derramar de su poder, va a derramar de su unción sobre su vida, sobre su familia, sobre su hogar, sobre su trabajo, sobre su casa, sobre su economía, sobre todos los ámbitos. Dios va a derramar de su bendición, pero debemos determinarnos en esta noche, ser frío o caliente, estar en comunión o no. Pero en esta noche yo declaro en el nombre de Jesús que vamos a estar en comunión y vamos a arrebatar la bendición de Dios. Vamos a tomarlo por legalidad, no saltando, sino por la palabra de Dios, diciendo,
Señor, tu palabra dice que tú me das la legalidad, tú me das la autoridad para pedir la bendición, luchar por ella, gemir por ella, clamar por ella. ¡Aleluya! Pero está en nosotros en esta noche. Así que si usted quiere pasar al altar, está la anciana, está el anciano, juntos vamos a orar, vamos a interceder, vamos a pedir por su necesidad. Pero usted no espere nada de nosotros, espere del Rey de Reyes, espere del Espíritu Santo que mora en nosotros, que mora en nuestras vidas. Y yo me acuerdo lo que el pastor le dijo a mi hermana anciana el día lunes: si tú buscas, Dios va a hacer grandes cosas, porque el manto profético está sobre la hermana. Amén. Eso es lo que Dios hace cuando estamos en comunión, cuando tenemos la misma mirada, la misma visión. Pero está en nosotros en esta noche venir al altar y decirle: Señor, no te quiero soltar. Señor, no quiero salir de este lugar como vine. No quiero salir de este lugar enfermo. No quiero salir de este lugar cabizbajo. En esta noche quiero salir lleno de tu unción, lleno de tu poder, lleno de tu gracia, lleno de tu espíritu. Quiero salir, Señor, fortalecido. Quiero ser ese guerrero que va a luchar por la bendición. Quiero ser ese Elías, Señor. Quiero ser esa Débora en esta noche. Dile, mujer, quiero ser esa Débora. Pararme allí y luchar por la bendición, luchar por mi hogar, luchar por mis hijos, luchar por mi casa, luchar por mi familia. Aleluya. Porque muchos de nosotros tenemos familiares que todavía no están en el camino del Señor, pero usted y yo vamos a ser la fuente, vamos a ser el nexo para que ellos vengan a la presencia de Dios y disfruten esta bendición que usted y yo tenemos. Aleluya. Aleluya. Adoramos.